47 minutos. 400 vidas. Un infiltrado sin margen de error. Imagina estar sentado frente a un fuego en la oscuridad, rodeado de 6 hombres armados, escuchando sus voces, sintiendo el peso de sus miradas. Ellos creen que te conocen. Llevas sus colores, comes su comida, imitas sus gestos. Pero no saben quién eres realmente. Nadie aquí sabe tu nombre. Solo eres otro recluta, otro peón que debe respeto al comandante. Un hombre tan seguro de su poder que se hace llamar general y se pasea con arrogancia, sin notar la grieta mínima que has abierto en su régimen de miedo. Detrás, a 30 metros, 400 personas duermen encadenadas. Y en menos de una hora, si algo no cambia, todas serán ejecutadas. El reloj corre. Lo único que tienes es una identidad falsa, credenciales forjadas y una calma que no debe romperse ni ante la menor sospecha. Has esperado esta noche durante semanas. Has estudiado cada movimiento, cada hombre, cada hábito. Sabes que hay una ventana, diminuta, en la que podrás actuar. Si parpadeas, se cierra. Si fallas, esas 400 vidas, hombres, mujeres y niños, se apagan, y la red de violencia que los oprime seguirá intacta. El comandante se levanta, da órdenes, 2 hombres lo siguen. Pero el verdadero peligro es el vigilante, el más joven, el único que nunca te ha quitado los ojos de encima desde que llegaste hace 4 horas con tus papeles falsos y una historia que se sostiene sobre información cuidadosamente construida. Él no es inteligente, es desconfiado. Y la desconfianza mata más rápido que la astucia. No puedes mostrar miedo. Cada gesto, cada palabra cuenta. Tomas un cigarrillo, lo golpeas contra la rodilla. Un movimiento tan trivial que nadie lo nota, pero en la colina, tu equipo ve el destello infrarrojo de tu guante. Saben que hay 4 hombres visibles. El comandante está en movimiento. La ventana se está abriendo. Necesitas 6 minutos más, solo 6, para ejecutar la parte más delicada del plan. El vigilante se acerca. Te pregunta de dónde vienes. No respondes directamente. Dejas que el silencio pese. Juegas con la línea entre la arrogancia y la confianza. Le ofreces un cigarrillo, y mientras él lo toma, lo estudias de arriba abajo. Cuchillo en la derecha, pistola en la izquierda, radio en el pecho, botas doblemente amarradas. Detalles pequeños que pueden cambiar todo si llega el momento de correr o de luchar. Mencionas un nombre, Hamidou, el comandante de la célula oriental. Nadie lo ha visto hace 72 horas. Ese vacío en la información es tu coartada. La construiste capa por capa, como un refugio que debe resistir la tormenta. El vigilante fuma, desconfía, pero asiente. Te pregunta por la ejecución. Será antes del amanecer, te corrige, mostrando un orgullo frío. El plan acaba de cambiar. Ahora tienes menos tiempo, menos margen. La extracción estaba calculada para el alba, pero necesitas adelantar todo 40 minutos. Y para eso, tienes que llegar a la tienda de radio, enviar una única palabra clave, sin que nadie note el movimiento. El vigilante se sienta delante de ti, evaluándote. No pareces nervioso, dice. Y tú, sin pestañear, mantienes la calma en la superficie. El silencio se instala, amenazante. Pero no puedes huir de él. Aquí, en la oscuridad, el poder no está solo en las armas, sino en la paciencia, en la lectura precisa del miedo ajeno, en la capacidad de moverte sin generar sospechas. Una taza cae, rueda por el suelo, y mientras ambos la miran, sabes que cada segundo cuenta. Finalmente, él te ordena seguirlo a la tienda de suministros. Quizás es una oportunidad, quizás una trampa. No hay tiempo para dudar. Caminas detrás de él, manteniendo el pulso firme, la mente 2 pasos adelante. La tienda está justo entre el campamento y el área donde 400 vidas esperan sin saberlo. ¿Cómo se llega a este punto, a este filo donde cualquier error es mortal? ¿Qué debe pasar para que la operación no fracase? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Nadie sabe su nombre, pero todos creen conocer su papel. No es un héroe de película, ni un fantasma de leyenda. Es solo el nuevo,
O eso piensan los que lo rodean, los que vigilan con la arrogancia de quien se cree invulnerable. Pero la verdad es mucho más compleja. Él es el infiltrado. Su misión no tiene gloria ni reconocimiento. Su trabajo se mide en respiraciones contenidas, en miradas que deben parecer indiferentes, en el arte de pasar desapercibido hasta el momento exacto. En el silencio antes del amanecer, mientras el frío aún cala los huesos, todo depende de la paciencia y la disciplina. Para sobrevivir en la piel del enemigo, debe encarnar cada gesto rutinario y cada palabra vacía, como si realmente le pertenecieran. Aquí, la diferencia entre un recluta genuino y un impostor no está en el uniforme ni la actitud desafiante, sino en los detalles invisibles. La calma en el rostro, la serenidad en los movimientos, la convicción en las respuestas. Cuando le toca el turno de vigilia, se sienta junto a los otros, escucha las bromas, observa el fuego, asiente cuando debe, pero sobre todo, escucha más de lo que habla. Cada frase, cada pausa, cada silencio, son pistas. Los hombres que lo rodean, endurecidos por años de violencia y desconfianza, buscan nerviosismo en él. Saben cuándo alguien miente, pero subestiman el poder de la preparación. Él ha estudiado a cada vigilante y comandante, conoce su ritmo, su postura al sentarse, el tono con el que preguntan y el que usan para ordenar. La planificación de una operación así es un arte de la anticipación. Nada puede depender de un solo movimiento. Se establecen redundancias, rutas alternativas, señales imperceptibles. Por ejemplo, un simple toque detrás de la oreja puede ser una señal para el equipo oculto en la distancia. 2 clics en el transmisor bastan para cambiar toda la secuencia del rescate. No hay margen para el error. Un solo gesto fuera de lugar, una palabra a destiempo, y no solo la identidad del infiltrado queda expuesta, sino también la vida de cientos de inocentes. El reloj nunca se detiene. Incluso cuando parece que solo están esperando, su mente va varios pasos por delante. Reorganiza la secuencia de la extracción, calcula ventanas de oportunidad antes de que los drones enemigos retomen su patrullaje. Tiene que alcanzar la radio. Tiene que transmitir un código, solo una palabra que mueva todo 40 minutos antes. Y debe hacerlo sin que el vigilante, el Watcher, sospeche nada. Ese vigilante es distinto a los demás. Lo observa con un dejo de orgullo, o algo parecido, y se sienta frente a él, no a su lado. Es una evaluación, no una muestra de confianza. ¿Nervioso?, pregunta. Los hombres nuevos siempre lo están. Él responde sin titubear. No está nervioso, no porque carezca de miedo, sino porque no tiene incertidumbre. Ha estado en lugares peores, ha esperado bajo presiones más asfixiantes. La clave está en no dejar que nada se refleje en el rostro, en no regalarle al enemigo ni una grieta que explotar. Finalmente, le ordenan revisar el inventario de suministros. Puede ser una oportunidad o una trampa. Así es siempre en este mundo. Cada gesto de confianza puede esconder la intención de desenmascararlo. Camina hacia la tienda asignada, respira hondo, analiza la disposición del campamento, la luz que apenas ilumina el sendero, la proximidad de la tienda de radio. Todo lo registra, sin mirar directamente, creando un mapa mental para moverse a ciegas si es necesario. Dentro, el vigilante le da instrucciones mientras él cuenta cajas de munición y agua con la rutina de alguien que lo ha hecho cientos de veces. Pero en realidad, lo que domina es la espera. Saber cuándo moverse, cuándo arriesgarse. Un par de clics discretos en el transmisor. Señal enviada. Todo el equipo, disperso y oculto, interpreta el mensaje. El plan debe adelantarse. Pero los riesgos no disminuyen. El vigilante escucha algo, saca su pistola, no apunta, pero advierte. Un movimiento en falso y todo termina. En ese instante, todo se suspende. Ni la mejor preparación puede prever cada variable humana. El poder de la calma se pone a prueba cuando no se controla lo que el otro decide creer.
La tensión se disuelve solo cuando la radio del vigilante transmite una orden inesperada: llevar al infiltrado ante el general. El destino de la misión, y de quienes esperan en silencio, está ahora en manos de la intuición y la sangre fría. Sin embargo, ni la mejor planificación se libra de variables inesperadas. El instante crítico está por llegar. Un gesto mínimo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Eso es lo que aprendí en la tienda de suministros, rodeado de cajas y sombras, cuando el vigilante notó algo fuera de lugar. No fue más que un pequeño movimiento, casi imperceptible, pero suficiente para que deslizara la mano hacia su arma y me apuntara directamente al pecho. En ese instante, el mundo se detuvo. El aire se volvió denso, el sonido del campamento se apagó, y solo existía la mirada dura del vigilante, buscando en mis ojos una confesión, un mínimo titubeo. No hay entrenamiento que prepare del todo para esos segundos suspendidos, donde todo depende de lo que el otro decida creer. La clave no era la fuerza, ni una respuesta rápida, sino la calma absoluta. Sin perder la compostura, respondí con detalles que solo un verdadero contacto podría saber. Mencioné un código de inventario, detalles sobre la última entrega, incluso el nombre de la mula flaca que había traído los bidones de agua la semana pasada. Todo verosímil, todo preparado de antemano. El vigilante dudó. El silencio era abismal. Y de pronto, el sonido estático de la radio rompió la tensión. La voz del general, seca y autoritaria, cruzó el aire. Inventario confirmado. Trae al contacto del este conmigo. El vigilante parpadeó solo una vez, bajó el arma y murmuró: ven. Lo seguí fuera de la tienda, el corazón latiendo con un ritmo que solo yo podía escuchar, recalibrando cada paso. En ese trayecto entre tiendas y fogatas, la sospecha se hizo más profunda. Si el general confirmaba mi identidad, una de dos: o mi análisis sobre las comunicaciones de Hamidu era exacto, y mi llegada ya era esperada. O alguien dentro del campamento también estaba filtrando información hacia el enemigo. En cualquier caso, me acababan de proteger. No sabía por qué, pero el riesgo seguía ahí, palpitando en cada mirada furtiva, en cada gesto tenso. El general era un hombre grande, contundente. Su sola presencia imponía respeto. Parecía uno de esos líderes cuya autoridad nunca se ha visto desafiada. Hasta ahora. Estaba sentado detrás de una mesa plegable cubierta de mapas, y ni siquiera levantó la vista al verme llegar. 10 segundos de poder calculado, esperando detectar en mí el temblor, el deseo de agradar, cualquier signo de vulnerabilidad. No lo encontró. Me indicó que me sentara. La conversación fue una partida de ajedrez. El general probaba mi historia con datos precisos sobre la célula de Hamidu. Detalles ciertos, algunos ya desactualizados. Yo confirmaba lo que debía, corregía lo necesario con información que no podía ser verificada en ese momento. No era cuestión de mentir rápido, sino de haber preparado la verdad como un campo minado. Suficiente precisión para que las mentiras se volvieran invisibles. Entonces, soltó la frase que detuvo todo. Hamidu me avisó que vigilara a alguien como tú, alguien demasiado tranquilo. Si alguien venía de su célula y no mostraba miedo, debía morir. Dejo que las palabras caigan. No me muevo. ¿Eso dijo? Pregunto, casi con curiosidad. Eso dijo. Si no tienes miedo, mueres. Entre nosotros, el fuego crepita con un rugido repentino. Lo miro. Después a los mapas. Silencio absoluto. Rompo el silencio con la verdad, calibrada al milímetro. Hamidu está muerto. Lleva 3 días. Vine porque la célula del este aún no lo sabe, y alguien tenía que advertirte antes de que tomaras decisiones basadas en comunicaciones que ya no provienen de él. El rostro del general se tensa. ¿Cómo murió?, pregunta. Como mueren todos los que subestiman a quienes los observan. En silencio, sin previo aviso. Dejo que esa amenaza velada flote en el aire, suficiente para que olvide por un segundo si soy real o no, y empiece a preguntarse quién mató a Hamidu. El general asiente, distraído.
Está recalculando. Me habla de las ejecuciones, del horario. Los drones vuelven a las 0600. Debemos terminar y dispersarnos antes de las 0530. Lo escucho y memorizo cada dato. Mi equipo necesita esa información para cerrar las rutas de escape. Pero aún hay peligro. El vigilante que me trajo sigue tras mi hombro, tan tenso como antes. La radio convenció al general, pero no a él. Y la desconfianza en el momento equivocado puede echar todo a perder. El general se levanta. Va hacia el área de rehenes. Quiere verlos antes de dar la orden final. Su necesidad de control, de sentir el peso del poder sobre cientos de vidas, hace que el vigilante lo siga. Por primera vez, me quedo solo en la mesa de mando. Tengo 45 segundos, una eternidad en estas circunstancias. En 10 segundos, estoy en la tienda de radio. La frecuencia está donde mi inteligencia indicó. Aprieto el transmisor y digo una sola palabra. Para cualquier oyente, es nada. Para mi equipo, es la señal. Ejecutar el plan. Brecha este, rehenes en la estructura, comandante móvil, la ventana es ahora. Vuelvo a la mesa en 32 segundos. Cuando regresa el general, estoy revisando sus mapas. ¿Lees topografía?, pregunta. Mal, le respondo. Intentaba descifrar tu ruta de extracción. Empieza a explicarme su plan de dispersión. ¿Qué caminos, qué vehículos, qué células recogen a quién? Yo escucho cada palabra, sabiendo que le da a mi equipo la llave para cerrarle cada salida. Él habla porque su arrogancia le hace creer que soy un aliado. No imagina que, al confiarme su plan, está firmando su sentencia. Lo he visto antes. Los hombres que llevan demasiado tiempo sin consecuencias hablan demasiado, revelan demasiado. No siento superioridad. Siento el peso de lo que está en juego. Si fallo, si me desenmascaran, todo acaba aquí, conmigo y con los rehenes. La confianza pende de un hilo. Ahora, el momento decisivo llega. Ejecutar la señal que pondrá en marcha el rescate. Todo sucede en segundos. La ventana se abre y el caos estalla. La señal viaja por el aire antes de que nadie alcance a sospecharlo. Una sola palabra, insignificante para cualquier oído ajeno, pero la llave maestra para quienes esperan en la colina. En el instante preciso, la incursión comienza. Se siente primero como una vibración en los huesos, luego como un silbido agudo que corta el silencio y lo transforma en acción. Los guardias del perímetro caen, sin que apenas se oigan disparos. Las luces del campamento se apagan de golpe, sumergiendo la noche en una oscuridad que ya no pertenece a los opresores, sino a la oportunidad. En ese mismo momento, el vigilante a mi lado reacciona, la mano ya en la culata de su arma. Yo no huyo, avanzo hacia él. La sorpresa lo paraliza. No espera que el aparente colaborador se convierta en amenaza. Con ambas manos, tomo su muñeca antes de que termine de sacar el arma y redirijo el cañón hacia el suelo. Lo derribo con una técnica limpia, precisa, suficiente para dejarlo fuera de combate, pero sin matarlo. Hay un control, incluso en medio del caos. Porque la fuerza real no es la que arrasa, sino la que elige cuándo y cómo actuar. Le quito la radio. Él queda respirando, y yo sigo adelante. No mato a quien no tengo que matar, ni siquiera cuando todo arde alrededor. En esos segundos, incluso el enemigo es un ser humano atrapado por las circunstancias. Pero el peligro real corre hacia el corazón del campamento. El general, que hasta hace minutos dictaba la suerte de cientos de personas, huye directo a la zona de rehenes. No para liberarlos, claro, nunca haría eso, sino para usarlos como escudo, como moneda de cambio. Es el movimiento clásico de los poderosos que creen que pueden controlar cualquier desenlace, siempre. Pero yo he estudiado su arrogancia. Sé que buscará su ventaja al verse acorralado, que correrá hacia lo único que puede darle una última ficha en la partida. Corro detrás de él. Siento el pulso en las sienes, el aire denso de un almacén reconvertido en jaula para 400 almas. Cuando llego, los guardias ya no están.
La puerta está abierta. Mi equipo ha cumplido su parte. Al entrar, los rehenes despiertan con una mezcla de terror y esperanza. Ven mi uniforme, los colores del campamento, y por un instante sus rostros caen, resignados a otra pesadilla. Pero hablo, despacio, en la lengua de la región. Soy Ibrahim Tirey. Y hoy vuelven a casa. Nadie se mueve. El silencio es una criatura pesada, instalada entre el miedo y el deseo de creer. Hasta que el llanto de una niña rompe el hechizo. Un llanto distinto, hecho de incredulidad y alivio, que abre la puerta a algo nuevo. Su madre la abraza, y ese pequeño sonido se convierte en un torrente. La gente empieza a moverse, a buscarse entre sí, a soñar con la libertad por primera vez en demasiados días. Pero no hay tiempo para celebración. Siento la presencia del general antes de verlo. El roce de su bota en el concreto, el resuello torpe de quien intenta moverse sin ser visto. Me aparto al costado de la entrada, pegado a la sombra. Él irrumpe, arma en mano, la mirada fija en los rehenes, su último recurso, su última apuesta. Pero no me ve hasta que ya es tarde. Le quito el arma con decisión, sin darle espacio a la duda. Hay un instante en que nuestros ojos se encuentran. Se da cuenta, por fin, de que todo ha terminado. Ve, quizás por primera vez, que sus planes se han desmoronado precisamente por la confianza ciega en su propio poder. Trata de calcular todavía alguna salida. Me pregunta, ¿quién eres tú? Y la respuesta no importa. Lo que importa es que la estrategia, la paciencia y el conocimiento han ganado donde la violencia solo habría dejado ruinas. El general queda reducido, capturado no solo por la fuerza, sino por la comprensión de que su arrogancia lo llevó directo a la trampa. La red criminal que construyó comienza a desmoronarse desde dentro, justo como fue planeado. Los rescatados encuentran la puerta abierta, y su futuro, aunque aún incierto, ya no está encadenado al miedo. Pero la operación tenía un objetivo aún más profundo: transformar el rescate en un golpe estructural. La victoria no es el final visible, es lo que se construye en la sombra. Muchos pensarán que el rescate fue lo importante, que la imagen de cientos de personas saliendo al amanecer es el clímax. Pero la verdadera victoria está en lo que no se ve, en el trabajo silencioso y meticuloso que ocurre mucho antes del primer disparo o del primer grito de auxilio. Esta noche, la operación no consistió solo en abrir una puerta ni en cortar un candado. Consistió en desmantelar una red entera de violencia, usando la soberbia del enemigo como su propia trampa. Cuando el general, ese hombre que representaba el poder y el control, entró pensando que podía seguir siendo quien dictaba las reglas, no vio la trampa que él mismo había ayudado a construir. Sus mapas, sus rutas, sus frecuencias de radio, todo lo que consideraba herramientas de dominación, ahora son instrumentos para futuras operaciones. Esos detalles, recolectados con paciencia y sin levantar sospecha, permitirán salvar más vidas, desmantelar más células y evitar que la opresión vuelva a organizarse en las sombras. Esa es la esencia de la preparación silenciosa. Cada conversación, cada pregunta aparentemente inocua, cada momento de calma fingida frente a los vigilantes y ejecutores, era parte de un plan mayor. Y ahí es donde nace el verdadero poder. No del ruido, no del espectáculo de la fuerza, sino de la disciplina para observar, para esperar, para escuchar. La calma puede ser la mejor aliada incluso cuando todo alrededor parece urgirnos a actuar con prisa. Por eso, antes de salir, el infiltrado se detiene frente al vigilante joven, ese muchacho de ojos atentos y actitud prestada. Le dice lo que pocos se atreven a decirle a alguien en su posición: que sus instintos son buenos, que su desconfianza bien podría ser la base para algo más grande. Que, si decide poner esos instintos al servicio de la construcción, en vez de la protección ciega de la violencia, podría transformar algo, no solo sobrevivir. Es una invitación a replantear el sentido de pertenencia, a elegir ser parte de la solución en vez de seguir atado al ciclo de opresión.
Las personas que usan la violencia como su principal idioma suelen ser ruidosas, muy ocupadas en su propio teatro de poder. Están tan concentradas en la puesta en escena, en los gestos de control, que olvidan vigilar el silencio. Y es allí donde se define el desenlace. La arrogancia de quienes creen dominar la situación es, en realidad, su punto más débil. Porque mientras distraen su atención con el espectáculo, quienes operan en la sombra preparan el terreno para un cambio real. La misión de esta noche no fue solo el rescate. Fue la prueba de que una comunidad puede protegerse y sanar desde adentro. Que la justicia verdadera no depende de un acto heroico visible, sino de miles de actos pequeños, pacientes, decididos en el silencio. La paciencia, la observación precisa de las personas, el rechazo a la improvisación. Esas son las herramientas que salvan vidas y hacen posible una justicia duradera. Renunciar a estas lecciones sería condenarnos a repetir los mismos ciclos de violencia, a dejar que el poder arrogante continúe sin oposición. Ahora, mientras el sol comienza a asomarse y la calma regresa al valle, queda una pregunta para todos nosotros. ¿Quiénes estarán listos para entender y compartir estas historias, para llevarlas más allá del rumor del rescate y descubrir el verdadero valor de lo que se construye en la sombra? Porque ahí, en ese espacio callado, es donde empieza la transformación. Y mientras el día amanece, hay un mensaje para quienes desean comprender y transmitir el significado profundo de estas historias. Si sentiste el peso de esos 47 minutos, sabes por qué estas historias deben ser contadas. Porque más allá del ruido, más allá de la explosión y del aplauso, existen batallas silenciosas que muy pocos se atreven a mirar de cerca. Lo que acabas de escuchar no es solo el relato de un rescate, ni la fotografía de una noche peligrosa. Es el recordatorio de que la victoria, la auténtica, no grita ni presume. Se teje en el trabajo paciente, en la vigilancia constante, en la inteligencia de quien observa mientras otros despliegan el teatro del poder, sin notar lo que ocurre en la calma. Esa calma es la que salva vidas. Es la que permitió no solo liberar a 400 personas, sino trazar el mapa de una red entera que, hasta ahora, se creía indescifrable. Cada frecuencia registrada, cada gesto calculado, hasta cada arrogancia del enemigo, se volvieron piezas para desmontar algo mucho más grande que un campamento. Lo que parecía una operación más, en realidad fue una lección de estrategia, de lectura precisa del terreno humano, y de cómo el conocimiento profundo puede cambiar el destino de cientos. Pero aquí hay algo que debemos entender juntos. La mayor amenaza que enfrentan estas historias no es el enemigo armado, sino la indiferencia. Si dejamos que el silencio caiga sobre los relatos donde la paciencia y la empatía triunfan sobre la violencia, apagamos la luz que puede guiar a otros. Compartir estas historias, hablar de quienes actúan lejos de los reflectores, es tan importante como la acción misma. Porque mientras más ojos vean la verdad de estas luchas, más difícil será ignorar que la justicia se construye en los detalles, en la disciplina, en la decisión de no dejarse llevar por el miedo. No es el espectáculo del poder el que levanta sociedades justas, sino la suma de pequeñas acciones invisibles. La conversación que parece trivial pero guarda un código, el mapa fotografiado en silencio, la decisión de esperar el momento preciso, en vez de correr hacia el peligro por gloria personal. Es así como cambia el curso de una historia marcada por la violencia. Y es así, también, como quienes estaban destinados a vivir en la sombra, vuelven a ver la luz de un nuevo día. Hoy, esa victoria tiene nombres, rostros y futuros recuperados. Pero mañana habrá otras redes, otros valles, otras noches largas. Por eso, lo que está en juego no termina aquí. Está en cada uno de nosotros, en cómo escuchamos, en cómo recordamos y en cómo elegimos dar voz a estos relatos. Porque si algo nos enseña esta historia, es que el coraje real rara vez busca reconocimiento, pero necesita ser visto y transmitido para que inspire a otros a resistir, a prepararse, a no rendirse. Si esta historia te tocó, si sentiste la paciencia, la tensión y el alivio del amanecer,
Ayúdanos a mantener viva la cadena de resistencia. Suscríbete, comparte este video con quien necesite saber que la inteligencia y la moral aún tienen un lugar en el mundo. Porque las historias están ahí fuera, esperando ser descubiertas, y nosotros seguiremos encontrándolas.